Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, queridos oyentes. Pues aquí estamos de nuevo, Juan Carlos Sánchez Cillán y yo mismo, Ángel Bamón de Magro, para seguir hablando del exilio. Y en este caso, pues vamos a establecer a modo de epílogo algunas consideraciones de lo que hemos hecho y de lo que nos queda por hacer. Sí, vamos a seguir un poco la teoría de las generaciones. Es decir, cada década del siglo XX tuvo unos rasgos, unas características. Los nacidos en cada década tenían una forma de ver el mundo, y lo que vamos a ver a través de este proyecto, en primer lugar, es cómo van a confluir varias generaciones. Lo que hemos llamado la primera generación, los que llegaron a Francia en el 39. La segunda generación serían los ya nacidos en Francia, que se naturalizaron en los años 50. Y la tercera generación, que ya es en los años 60 y 70, en los que nacen entonces, y que ya son plenamente franceses y forman parte ya de la vida, de la esfera pública francesa. Sí, plenamente, ya son franceses. Pero claro, aquí lo interesante, y por eso nuestro proyecto no deja de marchar de forma convergente, porque esa tercera generación está buscando parte de sus señas de identidad. Está buscando su memoria histórica, personal y colectiva, asimismo. Y claro, nos interesa mucho porque es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo se recoge esa memoria histórica de ese grupo social tan abundante? Estamos hablando de más de 1 millón de personas que son los descendientes del exilio español en Francia, ni más ni menos. Y ahí está el interés del asunto. La Chispa Blanca presenta Herederos del exilio. Integración y memoria. Hemos hecho más de 1000 entrevistas, hemos recogido cientos de cuestionarios, hemos localizado cientos de asociaciones que tienen sus páginas web, sus páginas de Facebook, y también hemos localizado toda la bibliografía existente, la mayoría de la producción científica sobre esta cuestión. Que como saben ustedes es interminable. En los últimos 40 años ha sido uno de los epicentros del interés de los historiadores aquí y allá, en Francia, también. Muy Claro. potente el hispanismo. Nos ha interesado asimismo establecer una relación con otros puntos del exilio, como es el caso de México o el caso de Argentina, para establecer los distintos modelos en que se desarrolló la teoría de las 3 generaciones en un ámbito geográfico o en otro. Sí, la perspectiva comparada, que es fundamental para las ciencias sociales y para el trabajo del historiador. Efectivamente, asimismo hemos visitado archivos departamentales y archivos nacionales, y también para establecer comparaciones, por un lado la causa general, que está en Internet, está colgada en Internet, gracias a la Ley de Memoria Histórica, todo se ha dicho de paso, y me parece que fue un avance poder divulgar una fuente que es muy importante, como es el caso, asimismo como los archivos que yo denomino del castigo, es decir, los archivos de la represión en 1939, porque de una manera o de otra, aunque a veces no fueran conscientes, existía una dialéctica entre el mundo del exilio y lo que pasaba en el interior de España en aquella época, por supuesto. Una de las primeras conclusiones que hemos sacado de este trabajo es que los que se decidieron quedar en Francia a finales de los años 40, que a fin de cuentas podían ser cerca de 200.000, por redondear, pero no llegaban a 200.000, decidieron que su pasado era muy traumático y que no lo iban a transmitir a sus hijos. Decidieron que sus hijos ya no les iban a hablar en español en casa, por ejemplo, que decidieron no hablar en español en casa, y sus hijos en los años 50 se naturalizaron de forma directa a través de la escuela. Tenemos cientos de testimonios de la importancia de la escuela republicana, porque además nos dicen explícitamente: hemos notado la discriminación en muchas partes, el típico comentario de sucio español, y siempre hay algún tonto en todas partes, ¿no? Pero en la escuela no, en la escuela se nos trató a todos por igual. La escuela fue nuestra manera de integrarnos en la República Francesa, de ser franceses. Sí, se denomina así escuela republicana. No es que fuera la escuela de los republicanos españoles, es una denominación aceptada, y efectivamente los maestros republicanos en esto fueron realmente exquisitos. Yo me acuerdo de la propia Revolución Francesa. Es francés todo aquel que quiera serlo y se atenga a las leyes de la República. Y así actuó los maestros republicanos en aquel momento. Para ellos no había diferencia si era de origen español, de origen italiano, de origen francés,
de París o de cualquier otro lugar. Los alumnos eran iguales en dignidad y respeto. Tuviera la misma educación, las mismas oportunidades que cualquiera que tuviese apellidos de cualquier parte de Francia. Hoy en día, por cierto, 1 de cada 4 franceses tiene algún antepasado inmigrante. Sí, es como los Estados Unidos de América. Prácticamente casi todos los franceses tienen mezcla. Es increíble que hoy en día el racismo pueda renacer con la fuerza que lo está haciendo y haya grupos políticos que lo utilicen como bandera. Porque en el caso de Francia, del país vecino, es que la mezcla étnica y la mezcla cultural en cualquier francés de hoy en día existe, y más en concreto en el 25% de franceses. Tienen origen español, origen italiano, origen polaco, origen armenio, origen ruso, de los sitios más inverosímiles. Nos ha interesado, vamos a ver, diríamos 3 cosas fundamentales les hemos preguntado a ellos. La visión del pasado y desde cuándo. Porque lo que dice Juan Carlos coincide en parte con lo que sucedió en España. El famoso silencio. Yo puedo decir ya, una persona de cierta edad, cómo mis padres jamás hablaron de la guerra civil delante de mí. Una vez que fui historiador, les pude preguntar y pude enterarme de cosas que durante decenios de mi vida se habían negado rotundamente a transmitirme. Lo mismo sucedió en Francia. Entonces el primer apartado es muy bonito. Es, por un lado, cómo ellos veían el pasado de sus padres y cómo ellos reconstruyen su memoria personal en función de su interés de presente. Por eso les hemos hablado a ustedes de la retirada, les hemos hablado a ustedes de campos de concentración, por poner un ejemplo. Parece que solamente estamos hablando del pasado. No. Es el pasado tal como lo reconstruyen ellos en sus narrativas. De hecho, la tercera generación hemos detectado que hay un enorme movimiento a través de Internet. Internet ha facilitado una vía de encuentro. Hay multitud de páginas de Internet, de Facebook, de redes sociales diversas, en las cuales se han agrupado a través de las redes de Internet. Hay asociaciones, por ejemplo, la de Argelès, tiene más de 600 afiliados. Estamos hablando de un lugar no excesivamente poblado. ¿No? 600 afiliados. Es enorme. Fíjense la cantidad de información que se entrecruza. Claro, la enorme información que reconstruyen y que producen. Eso para nosotros ha tenido un valor infinito, sin duda. Sí, nos hemos planteado que en gran medida es algo de los últimos 20 años probablemente, ese interés, y está en relación con las leyes de memoria histórica y memoria democrática de España. Que probablemente han tenido más impacto en Francia que en España. Curiosamente es así, el impacto es enorme. Siempre hemos trazado un cuadrilátero, si recuerdan ustedes algunos episodios, de Burdeos a Montpellier y luego los Pirineos como el límite inferior del cuadrilátero. Es en esa zona sobre todo. Las leyes de memoria histórica de 2007 y 2022 llevan un anexo que es la recuperación de la nacionalidad. Por eso la llaman a veces la ley de nietos. Y hay cientos de miles de franceses que se han acogido a estas 2 leyes para recuperar de una manera sentimental, porque para ellos no tiene ningún valor material. No es lo mismo, por ejemplo, que en Cuba o en otros lugares, donde sí recuperar la nacionalidad española tiene un pasaporte que les da un plus, pero respecto a Francia no aporta eso. Lo hacen por motivos sentimentales. De hecho, la tercera generación, como veníamos diciendo desde el principio, está haciendo un esfuerzo para socializar, para compartir sus experiencias, para, en definitiva, recuperar su identidad, su huella. Fíjense, una pequeña anécdota, hasta para mejorar su castellano. Que es verdad que hacen esfuerzos infinitos esa tercera generación por conseguir un castellano más acorde, diríamos, a la reglamentación académica. Sí, con la segunda generación hemos detectado que se perdió. Sí, en la escuela republicana, una de las cosas que hizo fue afrancesar a esos hijos de... Sí, por ejemplo, cuando hablamos exiliados. En Francia que el español es la segunda lengua más requerida en los estudios de bachillerato, ya saben que el bachillerato francés maneja 3 lenguas. Bueno, pues el inglés evidentemente es la primera, el español es la segunda. En parte por facilidad, ¿por qué no decirlo? Las similitudes entre las 2 lenguas, de origen latino las 2, pero también por este influjo que el pasado histórico español ha tenido. También es verdad que el turismo ha tenido que ver mucho en esto, sin duda. Pero efectivamente, a la búsqueda de las identidades perdidas. Completar sus identidades. En el campo de Argelès,
durmiendo sobre la arena. Estamos los refugiados consumiendo las lentejas en el campo de Argelès, durmiendo sobre la arena. Estamos los refugiados consumiendo las lentejas. La cucaracha, esto no puede durar. Comer lentejas y bacalao para cenar. La cucaracha, esto no puede durar. Comer lentejas y bacalao para cenar. En cuanto a la integración, Ángel, hemos detectado que la primera generación, realmente se buscó la vida como literalmente pudo. Realmente no se les esperaba. Vivieron la guerra. Muchos fueron héroes de la resistencia, por cierto, miles y miles. Pero acabada la Segunda Guerra Mundial, todavía confiaban en la restauración de la legalidad republicana, confiaban en la restauración de la República Española, pero cuando en el año 49, por redondear, con la Guerra Fría, se acabó todo ese mundo, deciden quedarse en Francia y, pues eso, la primera generación no lo tuvo nada fácil. No lo tuvo nada fácil porque Francia era un país ya económicamente desarrollado y no es como en México, decíamos en otro podcast, donde había muchas oportunidades. En Francia ya estaba todo por hacer, no estaba todo por hacer, perdón, sí. Todo lo contrario. Es que vamos a decir, incluso un ingeniero, una persona titulada ingeniero en España, en Francia tenía muy pocas oportunidades. Ellos tenían la central o la politécnica. Sin embargo, en México, un ingeniero español lo era todo. Uh-huh. Es la diferencia. La primera generación francesa está en gran medida condenada al problema de la propia emigración, del propio exilio. Sin embargo, en México la primera generación sale adelante de forma inmediata, con un gran éxito económico y un gran éxito profesional. En Francia no fue así. La segunda generación, la escuela. Volvemos a la escuela. El bachillerato y la universidad. Tenemos las alambradas y de otra parte la playa. Respiramos un buen aire entre el mar y la montaña. Tenemos las alambradas y de otra parte la playa. Respiramos un buen aire entre el mar y la montaña. La cucaracha, esto no puede seguir. Comer lentejas y el suelo para dormir. La cucaracha, esto no puede seguir. Comer lentejas y el suelo para dormir. Y entran en la universidad. Fíjense ustedes, nos podemos hacer una pregunta. Muchos de ellos eran hijos de campesinos españoles. Probablemente en España, esa segunda generación nunca hubiera entrado en la universidad. Tenemos muchos testimonios de eso, Ángel. Sí, muchos testimonios le deben todo a la escuela, a la escuela pública, gratuita, al sistema francés. Algún otro día les conté cómo yo, Ángel Bamonde, pude llegar a la universidad, que era mi gran sueño. Era dificilísimo. Y cómo en una clase de la Facultad de Geografía e Historia, no estamos hablando de una escuela de ingenieros, a la altura de 1968, solamente éramos 4, como mucho 6, que teníamos una procedencia realmente modesta o, si queremos, humilde. Sin embargo, en Francia sí se les abrió inmediatamente el mundo de las oportunidades. Magnífico. Y lo aprovecharon. Porque eso es muy bonito, esa capacidad de aprovechamiento que ha tenido la segunda y tercera generación. La primera, capacidad de sufrimiento, pero también capacidad de ahorro. Sí. ¿Cuántos testimonios tenemos de ese plomero o de ese electricista en Francia que trabaja 14 y 15 horas diarias para colaborar con la escuela republicana en el éxito de sus vástagos? Y efectivamente, los vástagos claro que lo aprovecharon. Es de suponer que somos los causantes de los males que la humanidad padece en los diversos lugares. Es de suponer que somos los causantes de los males que la humanidad padece en los diversos lugares. La cucaracha, esto no puede durar, porque queremos paz, trabajo y libertad. La cucaracha, esto no puede durar, porque queremos paz, trabajo y libertad.
tenemos algún testimonio de escuelas, de universidades, de bachillerato, donde los alumnos españoles siempre, no es que fueran la élite absoluta, pero siempre estaban en la capa superior del alumnado en cuanto a notas. En cuanto a motivación. Sí. Nuestra gran amiga y gran especialista Geneviève Dreyfus-Armand siempre nos dice en todas sus conferencias y en todos sus libros, pueden ver su libro más famoso quizás sea del 1999, La migración republicana española en Francia, desde el 39 hasta el final del franquismo, en el cual dice que esta segunda generación se integró relativamente fácil, siempre es relativo porque hay casos para todo, porque compartían valores con la República. Esto es fundamental, Juan Carlos. Compartían valores con la República Francesa. Tengamos en cuenta que la mayor parte de los exiliados españoles eran republicanos por convicción, eran gente políticamente bastante formada y avanzada, era gente, por lo tanto, con una cosmovisión de mundo claramente establecida. Es verdad que hubo otra minoría, probablemente con delitos de sangre, ¿por qué no decirlo?, que no podían volver a España, pero simplemente esto es una minoría, no es más, la inmensa mayoría por convicciones. Franco no les iba a dejar regresar o iban a ser sometidos a fuertes castigos, sin duda, a pesar del indulto de octubre del 45, que es muy limitativo, no lo olviden ustedes, y sin embargo, esa similitud con los valores de la República vecina. Cultura, ciencia, educación, esos eran sus valores y claro, eso lo compartían. Y luego, claro, también estamos haciendo un par de libros, uno se llama Las aportaciones del exilio español a la esfera pública francesa, en la que desagregamos por sectores profesionales los diversos recorridos, y otro, ya para final de año, que es Integración y Memoria, los herederos del exilio, Integración y Memoria, en el cual vamos a hacer un resumen de todo lo que llevamos investigando 3 años. Claro, de todo, además de lo que les hemos dado, yo creo que puntual información en todos los episodios anteriores. Habrá una versión escrita en papel. Sí, siempre la versión escrita en papel, aunque pienso que esta versión seguramente tendrá mucho más acogida desde el punto de vista cuantitativo. Ya el libro, diríamos sobre todo en España, pues no es objeto de especial interés. Pero vamos a dejar testimonio escrito también de esto, por supuesto. De hecho, Ángel, es probable, como la editorial Anaya, que se va a hacer cargo de la publicación, como es una filial del grupo Hachette de Francia, quizá en Francia también tenga posibilidades. A lo mejor. En este enorme universo, nos hemos encontrado con un universo que supera cifras millonarias. La tercera y cuarta generación del exilio, los que tienen algún apellido o algún pariente en el exilio español, del exilio 39. Nosotros en lugares como Béziers es uno de los espacios urbanos más importantes del departamento de Hérault. Hérault, como saben ustedes, es un departamento pues transpirenaico, de una forma o de otra es transpirenaico, y acogió gran cantidad de españoles. Entonces es curioso la cantidad de apellidos españoles que existen. Pero claro, también los apellidos franceses, el ejemplo de una mujer, tercera generación del exilio, que se ha casado con un francés que se llama Dupont. Ya saben ustedes que en Francia se suele perder el apellido nativo de la mujer y se adopta el apellido del marido. Si añadiéramos todos los apellidos españoles que hemos podido recopilar, además estos apellidos neofranceses, por decirlo de alguna manera, claro que te salen más de 1 millón de personas, sin duda, y casi todas geográficamente se acumulan al sur de la Loire, del Loira. Sí, las propias autoridades locales nos hablan en muchos municipios de que estiman que la mitad de la población del departamento de Hérault en muchos municipios es de origen español. Y bueno, y en Pirineos Orientales, ¿qué decir? En torno a Perpiñán es increíble. En torno a Narbona. Sí, no solamente. En torno a Béziers. Sí, no solamente de la inmigración del exilio político del 39, también de las inmigraciones económicas, por otro lado, claro. Sí, en el año 56 se abrió la frontera al exilio económico. Y fueron cientos de miles. Y en el año 62, Ángel, no nos olvidemos que ahí está la repatriación de Argelia, otros cientos de miles de apellidos españoles que llegan de Argelia. Sí, que ahí hay una mezcla, porque hemos insistido mucho a lo largo de estos episodios de esos 20 o 30.000 españoles que consiguen salir de la zona centro-sur y que van a desembocar a los territorios franceses del norte de África. Los que vuelven, los pieds noirs, son mezcla. Por ejemplo, sí se ha estudiado en el oranesado, en la zona de Orán, cómo existe una especie de fusión entre los españoles que habían emigrado económicamente desde el siglo XIX y a principios del siglo XX y el exilio republicano de 1939. Luego hay pieds noirs que sí proceden del exilio político español. Fíjate, Ángel, qué paradójico. En Argelia
les daba tanta rabia a los nacionalistas franceses que hubiese una provincia como era Orán, donde había tanta mayoría de españoles, que naturalizaban a la fuerza, para que hubiese más franceses que de otras nacionalidades, que de otros orígenes, para reducir el número de españoles. Durante decenios el español fue casi la primera lengua de Orán a la altura del francés. Sí. Allí no se perdió en ningún momento el español, ¿no? Y hablaban un dialecto que se llamaba patuet, Sí. que era catalán, era Valenciano, Vale. sí. Bueno, catalán-valenciano, sí. catalán, valenciano, francés y árabe, Claro. Sí. y español. El término patuá, patuet lo decían en concreto derivado, referido a este habla. Pero ya saben ustedes que patuá es el término denigrante que utilizan los nacionalistas franceses para designar cualquier otra lengua que no sea el francés que se hable en territorio francés. Y lo igualan todo. Les da lo mismo que sea el catalán como que sea el alemán de la Lorena o de la Alsacia. Es patuá. Hemos percibido, Ángel, que en toda Occitania se respira una manera de vida a la española, completamente. Una manera de socializarse, una manera de relacionarse, por no hablar de aspectos más visibles como las corridas de toros o cosas así, ¿no? Bueno, pues ya viene a veces, es anterior a la presencia española en Francia, también es verdad. No sería correcto decir que los toros lo llevaron los españoles a Béziers o a Nîmes, no. Ya existía afición a la tauromaquia antes de la llegada de los españoles. Los españoles colaboraron a reforzar estas tendencias, sin duda. Sí, pero lo decía en el sentido de que, claro, estamos hablando del exilio político del 39, el exilio económico del 56 y los repatriados de Giles del 62, con lo cual estamos hablando de una masa social, de un conjunto de origen español brutal, de unas cantidades, decíamos, que hay localidades, por ejemplo, la ya mencionada Béziers o Perpiñán, donde las propias autoridades hablan de que más del 50% de la población tiene al menos algún apellido español. O no digamos Toulouse, donde quizá no se llega al 50%, pero desde luego un tercio de la población es de origen español, de épocas muy distintas, pero también del exilio político. A nosotros nos ha llamado la atención en estos últimos 20 años, porque sí lo podemos fechar, como hemos dicho antes, en función de la ley de memoria histórica. Es verdad, la cantidad de asociaciones que hemos podido recoger, asociaciones de todo tipo, de toda condición y de toda ideología. Y por cierto, hablando de ideologías, hay una cosa que me está llamando la atención. Por fin, parece ser que se ha superado por esta tercera generación las enormes diferencias políticas que existían dentro del conglomerado español a partir de 1939 en Francia. Las disputas, por ejemplo, entre comunistas y anarquistas en Francia fueron a veces terribles. En las calles de Toulouse, a la altura del 46-47, había muchos problemas de orden público en función de esta discrepancia ideológica. Violencia política. Sí, en el seno de... Bueno, pues qué bonito, porque esta última generación ya no piensa de esa forma, reconstruye su pasado en función de otras categorías, se sienten hijos de la República Española de 1931 a 1939. Sin necesidad de diferenciar si era anarquista, si era socialista, si era comunista. Es verdad que en el mundo asociativo todavía existe una cierta preponderancia del mundo anarquista, ¿verdad? Uh-huh. Quizás por la soledad, porque es verdad que los comunistas españoles antes o después encontraron cobijo en el Partido Comunista Francés. Los socialistas, lo mismo los republicanos, en el mundo republicano francés, los anarquistas. A la altura de 1936 el anarquismo era minoritario más allá de España. Sin embargo, en España había cerca de 2 millones que de una forma o de otra giraban en torno a la CNT. Cantidad abismal. Dos de las asociaciones más activas del exilio español en Francia son el Centro Tulosano de Documentación del Exilio Español, que es anarquista, y la Asociación 24 de agosto de 1944 de París, que también es anarquista, de filiación anarquista. Y de hecho, estuvimos el otro día en su sede, en el 33 de la Rue de Vignol, y es todo un icono anarquismo. De hecho, es la sede de la CNT en París. Sí, de la CNT francesa, que no deja de ser una especie de hijo o de hija adoptiva de la CNT española. Francamente es un sindicato muy minoritario en Francia. La verdad no tiene que ver nada con la gran CGT o la CFDT. Por poner algún ejemplo, siempre decimos de los anónimos, pero claro, los anónimos son anónimos por definición, no podemos acordarnos de ello, pero famosos, por ejemplo, Lydie Salver, Premio Goncourt 2014 por su libro Ne pas pleurer, no llorar, es una hija del exilio que ha encontrado documentos de sus abuelos y de sus padres, y a raíz de esos documentos ha escrito una novela que le ha permitido vender cientos de miles de ejemplares, convertirla en una celebridad de las letras francesas y ganar el Premio Goncourt 2014. O una cantante que participó en la versión francesa de Operación Triunfo, Olivia Ruiz, de Carcassona, otra ciudad
donde hay españoles a más, como se diría, y que rebuscando en los cajones de sus abuelos fallecidos encontró cartas y escribió libros sobre esas cartas. Ha escrito 2 bestsellers. Ha vendido cientos de miles de ejemplares. Sí, sí. Olivia Ruiz. Pero fíjense, Y hay versión en español, por cierto, de sus novelas. hay una cosa muy bonita, porque lo que acaba de decir Juan Carlos nos permitiría de todas maneras hacer una diferencia entre la sociedad civil y la sociedad política oficial francesa. La sociedad civil ve con buenos ojos, ve con simpatía esta recuperación de la memoria histórica por parte de los hijos del exilio. Sin embargo, el mundo oficial en los últimos tiempos tiende a ignorar la importancia que tuvo el contingente español en la liberación de Francia del yugo nazi. Hace poco, está ahora mismo una exposición sobre la liberación de París. 80 aniversario. El 80 aniversario, ni más ni menos, y francamente, la 9, que fue simbólica o realmente me da lo mismo, pero fueron los primeros que entraron en París y el contingente más importante de la segunda división blindada del general Leclerc. Bueno, apenas un párrafo. En un montón de salas, apenas un párrafo y encima un párrafo perdido en un texto bastante grande. Son 4 palabras, no hay ni una más. Pero ese es el mundo oficial francés, cuidado. La sociedad civil es otra cosa totalmente distinta. Y precisamente lo que acaba de decir Juan Carlos, que puedan ser bestseller 2 temas que tratan de esta cuestión, nos lleva, pues a una acogida realmente. Porque siempre ha sido para la sociedad civil francesa, no lo olviden ustedes, siempre ha sido una de las señas de identidad y una de las señas de orgullo nacional. Francia es la patria de la humanidad. Y creo que eso es muy importante. Y los españoles todavía tenemos que aprender mucho de eso. La patria de los derechos humanos. La patria de los derechos humanos. Si vieran ustedes qué cantidad de instituciones durante los tiempos de la Tercera República, 1870-1940, sobre esta cuestión surgieron en Francia. Sin ir más lejos, la Liga de los Derechos Humanos surgió en el país vecino y enseguida tuvo un alcance universal. En la transmisión de la memoria siempre hay que hablar, Ángel, del papel de Rudy Ibérico y el papel de la librería española de Toulouse y de París. Es cierto que esto lo hemos estudiado, pero claro, estamos recopilando también en este episodio. Y creo que es un tema, ya para ir terminando, que es un tema interminable, porque nos quedan muchas preguntas sin responder. Una, a la cuantificación total de una vez por todas, tener las cifras seguras. Siempre jugamos con en torno a 200.000. Me gustaría algún día poseer esas cifras exactas. 1. 2. Me gustaría saber más sobre esa primera generación del exilio. Qué difícil debió ser para ellos. Seguimos insistiendo y repitiendo. Qué difícil a la altura del 45, cuando el sueño de la vuelta a España se había derrumbado por completo. Sí, el papel de la escuela republicana con los españoles. Nos faltaría alguna monografía al respecto que insistiera más en el tema. Yo no sé. Tenemos testimonios, cientos de testimonios, porque en nuestros cuestionarios hemos dejado un campo libre para expresar sentimientos profundos, lo llamamos así. Exprese usted libremente sus sentimientos más profundos. Y quiero agradecer a mis maestros que me hayan abierto el mundo de la libertad, de las oportunidades, de los derechos, cosa que desconocía. Soy una apátrida, un expulsado de mi país. Me han expatriado, me han no soy una apátrida porque me considero español, pero me han expatriado. Me han expropiado. Me han expropiado mis derechos como español. Y en los años 50 esa escuela republicana les abrió el mundo de poder tener una vida, respirar libre, leer con libertad de prensa, culturizarse, tener una formación, una conciencia cívica, una conciencia ciudadana, y eso lo hemos palpado, ese agradecimiento a Francia. Que también este proyecto, Ángel, debería servir para acabar con los mitos y los clichés, ¿no? Pues yo por eso insistía tanto siempre en que cuando hablamos de es que Francia nos acogió de una manera inhumana. Bueno, no toda Francia. Siempre hay una Francia de un lado, otra Francia de otro, otra Francia que no se moja. No todo. Si no generalizamos no nos entendemos, pero generalizar es injusto. Pero fíjense ustedes hoy en día que seguimos con la misma retahíla que el franquismo nos contó durante 40 años. Los franceses no nos quieren. Pero qué mentira tan tremenda es esta. Simplemente acoger a 200.000 españoles y llevarles al máximo de sus posibilidades. ¿Se dan ustedes cuenta? En cualquier caso, visite la Ciudad Universitaria de Madrid. Vean, la Casa de Velázquez es el único país que tiene una gran institución intelectual que resume el papel
que para nosotros también ha sido muy importante, de los hispanistas franceses de cualquier época, también los de aquella época. Anda, cítanos algunos nombres que fueron también decisivos en el proceso de integración. Pues, por ejemplo, por supuesto, Albert Camus, Sintés, por ejemplo, de madre originaria de Menorca, nació en Argelia, hizo todo lo habido y por haber, hizo todo lo que estuvo en sus manos. Cuando recibió el premio Nobel, se lo dieron en el año 57 y lo recogió en diciembre de 57. Inmediatamente dijo que todo se lo debía a los exiliados españoles. Era un mundo que él se sentía parte de ese mundo, ¿no? Y siempre escribió un montón de veces que nuestra generación siempre tendrá una herida abierta, no haber hecho más por la República Española. Él se sentía parte de ese mundo de la República Española. Sí, sí. Jean Cassou Ibáñez, que era, toda la gloria francesa, toda la gloria de Francia, el gran creador de los grandes museos de arte moderno de Francia, entre otras muchas cosas. Un hispanista insigne, íntimo amigo de Pablo Picasso también, por ejemplo. Era poeta, artista, un hombre del Renacimiento y un hombre implicado a más no poder con la suerte de la República Española. Y del exilio español, exactamente, y de la recuperación de la libertad en España, de un modelo de libertades en nuestro país. Anda, en el mundo de la historia, pues Pierre Vilar, ¿por qué no? Que también lo que pudo trabajar el buen hombre, no por la República, era demasiado joven en aquel momento, pero sí por el exilio español. Pierre Vilar. Esto de Francia no nos quiere, pues sepamos lo que decimos, estemos informados, leamos y escuchemos lo que debemos leer y lo que debemos escuchar. Sí, porque otra cosa que hemos palpado con este proyecto de investigación es que los Pirineos nunca fueron una barrera muy, muy importante. Siempre hubo movimientos. Por ejemplo, una anécdota, ¿no? El apellido Franco significa francés. Sí. Los que llegaron en la Edad Media y tenían la calle, la Rua do Franco, la calle donde se asentaban los franceses. Y el Camino de Santiago, las primeras versiones nórdicas del norte de España. El románico y el gótico llegaron claro. desde Francia. Es que los Pirineos han sido muy porosos. Sí, han sido muy permeables siempre a lo largo de la historia. Les recomiendo una cosa hoy en día, las relaciones entre Bielsa, España, y Agañué, del otro lado de los Pirineos, en la misma, más o menos, en la misma distancia de los Pirineos, ambas localidades. En uno de nuestros viajes a Francia, en una estación de servicio, encontramos a un grupo de franceses que venían de Burdeos y que iban a visitar Calatayud. ¿Y qué es la relación entre Burdeos y Calatayud? Pues que la madre de Francis de Montaigne, la gran gloria de las letras francesas, era de Calatayud. Ni más ni menos. Y por eso hay una hermandad enorme entre los alrededores de Burdeos y Calatayud. En suma, hemos querido transmitirles. Es una historia interminable, en cualquier caso, una historia viva. Pero sobre todo, una historia tal como la entienden estos herederos del exilio. Y a veces, ¿por qué no decirlo? Si hemos relacionado, diríamos, cuáles son los códigos del historiador duro y puro al analizar determinados aspectos, como la propia retirada, y estos señores, cómo han construido su propia narrativa. Y eso es muy bonito, porque algunas veces es verdad que te genera algún desfase. Francia y España son naciones hermanas. En suma, esperamos que hayan disfrutado con nuestros episodios y no queda más remedio que despedirse. Tenemos una página web. legexfra.blogspot.com LEGEXFRA, que es el acrónimo de Legado Exilio Francia, .blogspot.com. Por supuesto, y no podemos olvidar nuestro agradecimiento a la Chispa Blanca por ser la productora de estos episodios. Nuestro canal de difusión, claro, de nuestro y proyecto. utilizar sus canales de difusión. Queridos oyentes, hasta siempre, seguimos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta siempre. Hasta pronto.